Yo creo que ir contra el tiempo es ocioso. A mí me gusta mucho leer para entender mejor la formación del universo, de la física, y considero, como lo enseñó Einstein, que el espacio-tiempo es una unidad. Seguimos con esa filosofía porque creemos que es la forma de buscar la verdad. Y la verdad se traduce en conocimientos, y los conocimientos se traducen en tener un sentido de la realidad, si no pleno, avanzado en esa dirección. Yo nací en el barrio de San Juan de Dios, en la calle de Hospicio. En mi caso, el privilegio de haber sido hijo de dos seres para mí excepcionales, que fueron mi padre, Eugenio Chávez Quirós, médico, educador, político, un hombre que nos dio la educación con todo apego a la razón, a la lógica, a la ciencia, a la filosofía. Mi madre, Graciela Anaya Pérez Parra, una mujer con un carácter extraordinario, que sabía las ventajas enormes que suponían la disciplina en todos los campos de la actividad humana. Te decía la señora Graciela Anaya, y mi padre, el doctor Eugenio Chávez Quirós. Él fue un pedagogo, ella fue una mujer con un carácter que nos franqueó todas las puertas de la vida, gracias a que nos enseñó a ser luchadores. Y bueno, pues aquí es donde nos sentamos a leer, a oír música, a oír el piano, a cantar. Aquí es donde elaboramos nuestro trabajo. Este es nuestro estudio, en donde nosotros conservamos un acervo fotográfico y una serie de recuerdos. Aquí están fotos de mi familia, del matrimonio de Amparito y yo. Aquí estamos ya años después de casados, ya habían nacido nuestros hijos. Ernesto, el menor, Eugenio y Salvador, que son los oftalmólogos, Ernesto es cirujano dentista. Nosotros estudiamos en escuelas todas oficiales, laicas. Entré en 1952 a la escuela preparatoria, pero antes había hecho 3 años de secundaria del otro lado de la barda, en la escuela secundaria para varones. En los tiempos en que yo estudié entrábamos acá por Reforma en la secundaria y acá por San Felipe, que no se ve este frente. Y entonces nosotros estábamos acá los que íbamos a ser abogados, licenciados en economía en la preparatoria, junto con los que íbamos a ser médicos, que cursamos el bachillerato de ciencias médicas y biológicas para después ingresar a medicina. Yo sabía que era hijo de un médico, admiraba mucho a mi padre. El título de mi padre, él se recibió en 1930 y lo firmaba Enrique Díaz de León, el primer rector de la Universidad de Guadalajara. Este era el estetoscopio antes de los modernos que usó mi padre para auscultar el foco fetal en el abdomen de las embarazadas. Además, en mi familia ha habido muchos médicos. En aquel tiempo había en mi familia 5 generaciones
Mis bisabuelos maternos fueron médicos los dos, pero sabíamos que era una parte de nuestra educación. La historia, la filosofía, la economía política, la ciencia y la filosofía política fueron cátedras extracurriculares en mi casa. Todos mis ancestros, la mayoría de ellos, yo creo que en un 90%, se formaron en la Universidad de Guadalajara. El término alma mater es complejo porque nosotros lo empezamos a sentir, a tener la pertenencia al ideal universitario desde la preparatoria. Pero quiero hacer mención de algo que es muy importante. La Escuela de Medicina es un estandarte para la Universidad de Guadalajara. Es un emblema la Facultad de Medicina, los estudios de la Facultad de Medicina para la universidad. Y yo lo recuerdo en las palabras que di en el 50 aniversario. Realmente veníamos de una universidad que ha sido en la historia de la medicina del país muy distinguida por la calidad de la educación médica. Yo me recibí en 61, el 13 de febrero, firmado por don Roberto Mendiola, que fue nuestro director casi toda la carrera, y por el doctor Julio Novonis, que cuando entramos a la Ayala era nuestro director. Personalmente, yo recibí mi educación oftalmológica aquí en Jalisco del doctor Peña y Peña y del doctor Gómez Plasencia y del doctor Jorge Ursúa Rincón. Don Mauricio Peña y Peña fue principalmente mi tutor en una enseñanza que así era tutorial. Antes de que nosotros tuviéramos equipos más evolucionados, hacíamos la exploración del fondo del ojo y del estado refractivo del paciente con un foco a un lado del paciente, y entonces veíamos cómo se comportaban las sombras en el fondo del ojo del paciente. Esto es muy arcaico, pero así nos empezaron a enseñar, de manera que cuando llegaron los retinoscopios modernos, pues los pudimos dominar fácilmente. De ahí, a finales del 63, me dirigí al Hospital Ayala ya como médico de base. Fuimos pensando en hacer el curso. Ahí figuro al centro acompañado a la izquierda por mi esposa. Enseguida de mí está el doctor Roberto Caballero, el doctor Quirino Rojas, el doctor Luis Mario Arce y el doctor Carlos Gorjón luego, que les he dicho que fue mi compañero desde el kinder. Los 5 fuimos fundadores del curso que inició en el Hospital Ayala. Nosotros duramos de 1969 a 1977 en el Hospital Ayala. Aquí se llevó a cabo la primera residencia en oftalmología del Seguro Social en estas pequeñas áreas que antes ocupaban todo este fondo para tener aquí en esta zona ubicados los microscopios con los que nosotros examinábamos a los pacientes, y aquí se hacía la consulta oftalmológica. Los residentes éramos el doctor Carlos Gorjón Cano y su servidor, los primeros residentes que transitamos aquí en 1960, a partir de 1960, con el antiguo sistema tutorial de enseñanza oftalmológica. Aquí llegaron por primera vez en 1969 los primeros residentes, la primera generación de residentes que hizo el primer año del curso de especialidades que ahora estamos rememorando. La explosión de la enseñanza
en nuestra tierra, en nuestra querida tierra. Se inició en el Hospital Civil y ahora, junto con ellos, nosotros hacemos punta en esa formación. Aquí tienen un ejemplo de ojos esquemáticos, donde nosotros enseñábamos a los residentes, con el oftalmoscopio indirecto, el que se fija en la cabeza, a usar una lupa para enfocar el fondo del ojo, que al principio cuesta un poquito de trabajo. Y aquí hay otras medallas de la Universidad de Guadalajara. Les voy a mostrar esta que recibí cuando cumplí 25 años de labor docente. Y estamos viendo al fondo las salas de operaciones. Abajo están las que corresponden a ginecobstetricia. La nuestra era la sala segunda de izquierda a derecha, que está en el último piso. Aquí quedan los últimos cuartos de residentes. Por donde estuvimos caminando en aquellos pasillos, ahí dormíamos los residentes. Es una área que nos llena de recuerdos, porque aquí se hicieron los pininos de quienes luego íbamos a ser profesores y los pininos de quienes fueron nuestros primeros residentes. Aquí estamos despidiéndonos del séptimo piso en donde estuvo la oficina, y luego nos fuimos hasta el sótano, a donde habíamos conseguido que se nos habilitaran áreas mayores. Entonces me dice él, va a ocurrir el primer Congreso Internacional de Fotocoagulación que se celebraba en el mundo. Vámonos inscribiendo y aprovechamos para presentarte al maestro Linkoff. Entonces nos vamos a Nueva York. El maestro Linkoff era de ascendencia judía rusa, y yo le platico de mi ascendencia sefardita, y empezamos a platicar muchas cosas. El maestro me recomienda con él y prácticamente se convierte en mi tutor. Entonces, pues, se me abrieron las puertas de lo mejor que había entonces. Boston se consideraba la catedral de la retina. Con el resto de los valores que pensamos que tenemos los seres humanos como especie. Los conocimientos son algo indispensable para que la humanidad se haya desarrollado como lo ha hecho. Esto es muy importante porque acuérdense que todos los oftalmólogos tenemos que continuar nuestra educación permanentemente. Entonces el trabajo de la Sociedad de Oftalmología para nosotros es invaluable. Yo estoy muy satisfecho. A mí no me gusta sentirme orgulloso de nada. Les he platicado a ustedes que me lo ha preguntado alguien respecto a mis hijos, y les digo que yo estoy muy satisfecho. De ellos los admiro mucho, pero la orgullosa es mi mujer. Y aquí la orgullosa tiene que ser la institución, es la madre de quienes hicieron posible que se desarrollara el Instituto Mexicano del Seguro Social. La aspiración de un Estado es el tener servicios asistenciales que asistan en muchos campos. La salud, la educación, son dos campos en que se quiere jamás cometer un error, jamás dejar de apoyar, de aportar, de desarrollar para que sea lo más formal y completa. Imagínense a un pueblo sin salud y a un pueblo sin educación. Para dar un servicio, porque recuerde que en las instituciones, en primer lugar está lo asistencial.
Nuestros servicios asistenciales pues, eran en primer lugar, la enseñanza era lo segundo y la investigación lo tercero. La enseñanza y la investigación siempre van de la mano. Pero sí tenemos que amar a nuestra propia humanidad, a nuestra especie, y entregarle con mucha lealtad nuestros esfuerzos, porque si nosotros vamos a vivir pensando de manera individualista, no vamos a entender jamás lo social. Nunca nos vamos a desprender de un egoísmo que a veces se le atribuye al mal. A mí no me gusta hablar del bien y el mal. A mí me gusta hablar del positivo, de lo que significa desarrollo humano para mejorar el conocimiento de la naturaleza, el respeto que le debemos a la misma y a nuestros semejantes, y comprensión de lo que hemos sido. Me despido de los residentes pidiéndoles que mantengan la ética y el interés por el conocimiento y su trabajo. Yo creo que la ética y la política entendida siguen siendo las llaves para tener conocimiento adecuado de las cosas. Sin esos tres elementos estamos perdidos. Y México ya requiere ser otro país. Ahora hasta las propias instituciones, dada la influencia de las ideas de globalización, han perdido el interés por la verdadera ciencia. Tal vez nunca desaparecerá en grupos, pero los capitales apuntan a las ganancias. Hay una fiebre de pensar en las ganancias. No queremos ver más allá de la ganancia como la acumulación del dinero y del poder. Existen muchas otras ganancias, las culturales y las de conocimientos, que debemos entenderlas y exaltarlas porque son las que van a resolver el futuro de la humanidad. Yo le deseo que se desarrolle siempre con esas ideas, con las ideas de servir a un pueblo, que nunca le vaya a dar las espaldas a ese pueblo. Nunca se desvincule de la realidad. En la forma más extensa del concepto. Hágalo a través de la investigación, que significa desde leer un periódico hasta platicar con una persona o un grupo de personas con intereses distintos. Estudie lo más formal y nunca pierda el deseo de emanciparse de cualquier cosa, de cualquier problema. Piense que la humanidad es algo grandioso cuando nosotros aportamos lo mejor de nosotros mismos.